Bienvenidos al canal de Conecta. Uno de los elementos más importantes a la hora de construir un ecosistema digital en la empresa es su sistema de gestión o ERP. Hoy contamos con Ruimán Herrera, que lleva más de 15 años trabajando en el sector de la implantación de ERP. Gracias por venir, Ruimán. Gracias a ti, Tony, un placer. Explícanos qué es un ERP. El término ERP es una palabra que hemos introducido dentro de nuestro vocabulario de forma habitual, pero bueno, en realidad es un acrónimo que viene del inglés de planificador de recursos empresariales o de una empresa. Y que básicamente su mayor diferencia respecto a un sistema de gestión no ERP es la unificación, digamos, en una sola plataforma de todas las soluciones que necesita una empresa en la parte de gestión, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de áreas puede cubrir un ERP? Un ERP te puede cubrir el área administrativo, por supuesto, la parte de facturación, etcétera, un departamento de compras, departamento de almacenes, laboral, producción, gestión de proyectos. La verdad que, bueno, pues se puede adaptar casi a cualquier departamento. O sea, que más allá de las ventas y la parte financiera, que también la integra Claro. en una sola aplicación, pues tienes otros recursos empresariales como pueden ser almacenes, fuerza de ventas. Correcto. Históricamente el ERP nació, pues, la parte financiera, gestión y producción, también tenía una parte de producción, pero sí que es verdad que con el tiempo pues ha ido incluyendo funcionalidad para otro tipo de departamentos, tipo, por ejemplo, proyectos técnicos, por ejemplo, un departamento técnico, una gestión de proyectos, almacenes, la gestión laboral, por ejemplo, recursos humanos. Todo eso se puede integrar en una misma aplicación. ¿Y cuáles son las ventajas de tenerlo en lugar de en varias aplicaciones aisladas, digamos, en una sola? ¿Cuál es la principal ventaja? Yo creo que la principal ventaja es que la información fluye. O sea, tienes la información en el mismo sitio, todo el mundo maneja la misma información y es mucho más fácil compartirla y tomar decisiones en base a ella. Claro, porque además estará actualizada en tiempo real, digamos, no hay Correcto, aplicaciones claro. que Sí. tengan que sincronizarse con otras. Exacto, digamos. sí. Sí. Un dato único, la capacidad para navegar dentro del sistema también, ¿no? Estar en la ficha a lo mejor de un cliente y poder ver sus facturas, ver sus cobros, sus pagos. Correcto, o sea, desde la misma entidad cliente, por ejemplo, poder ver pues todo lo relacionado con ese cliente, los contratos que tiene, las ofertas que le has presentado, los artículos que le has vendido, las visitas que les han hecho los comerciales, su ficha de mayor, lo que te debe, lo que no te debe. Vale, o sea que realmente unificas, ¿no? O sea, solo de un vistazo, digamos, tienes un... Correcto, una foto global de cualquier entidad. Hablamos de cliente, como podemos hablar de artículos, de proveedores o incluso de un empleado. Con lo cual sí que tiene un impacto verdaderamente potente, ¿no? A la hora de mejorar ese flujo de información dentro de la empresa, ¿no? En el área, por ejemplo, de compras, esa ventaja que tiene respecto a la gestión de proveedores o la gestión de pedidos, de mínimos y demás. Sí que es verdad que un departamento de compras suele ser un gran olvidado dentro de un sistema de gestión, maneja muchos Exceles, no tiene a lo mejor acceso a información a los consumos históricos, etcétera. Entonces sí que programar unas compras en un departamento no suele ser muy sencillo. Entonces con un ERP pues tú tienes no solamente tu histórico de compras con tus proveedores, de manera que sabes ya no solo el histórico de precios, que eso evidentemente es importante, pero que ya ni siquiera esa variable para nosotros es Irrelevante. exacto, sino que también tienes toda la parte del otro lado, de las ventas. O sea, cuál es el consumo medio diario de tus productos, e incluso podríamos tener en cuenta la estacionalidad de esos productos, el tiempo que tarda el proveedor en enviarnos la mercancía. Vale, los tiempos de entrega, que eso, por ejemplo, si tienes un stock mínimo marcado en el sistema, pues tiene que tenerlo en cuenta para saber que tienes Claro, o sea, al final un departamento de compras no habla ni de unidades ni de precios, habla de días. ¿Para cuántos días me queda mi stock de cobertura, digamos, sí. ¿no? en días, ¿no? Sí que es importante la parte de la gestión de almacén también, a nivel de, por ejemplo, cuando tienes varias ubicaciones y quieres tener el almacén optimizado en cuanto al recorrido, por ejemplo, para preparar los pedidos, ¿no? Eso es una de las primeras cosas, cuando ya hablamos de un proyecto de almacén, es una de las primeras cosas que hay que hacer, justamente, optimizar ese recorrido físico que tiene que hacer el operario de almacén para hacer la expedición o para hacer la preparación de los pedidos diarios. Vale, Ruimán, ¿y qué otros sistemas, además del ERP, existen? Porque hay toda una sopa de letras, CRM, SGA, BI... Cuéntanos un Sí, poco. verdad, existen un montón de términos también muy parecidos a ERP, que son acrónimos en inglés, tipo CRM, BI, SGA, PMS,
que realmente son soluciones que son específicas para determinados sectores verticales, como un PMS, que es una gestión hotelera, por ejemplo. Sería el equivalente a un RP, pero para el un sector hotel, hotelero. exacto, con el idioma del hotel. Y, por ejemplo, SGA, que sería más dedicado a lo mejor o más dirigido a un departamento, en este caso de almacén. SGA, que significa Sistema de Gestión de Almacenes. De almacenes, correcto. O, por ejemplo, CRM, que ya es una gestión de relación con los clientes. Por ejemplo, en el CRM nos encontramos con que no solamente podemos gestionar la venta y la preventa, sino tú comentas también que incluso lo que viene después, todo el sistema de postventa de tickets, soporte y demás, ¿no? Un sistema CRM debería de poder automatizarte no solo la parte de fuerza de ventas, que si es lo que tú dices, oportunidades de negocio, ofertas, certidumbres de cierre, etcétera, y previsiones de fecha, también debería de ser capaz de gestionar la parte de generación de demanda, marketing, y luego también la parte de postventa, donde ya sí que puedes hablar de, dependiendo de a qué te dediques, servicio técnico o sencillamente reclamaciones. Reclamaciones, digamos ya en la fase postventa, ¿no? Que va entonces un CRM puede ir desde antes hasta justo es la idea, soporte. Es la idea, digamos, ¿no? justamente. Contar con este tipo de sistemas como un CRM o como un BI es más fácil a la hora de integrarlo con sistemas de tipo RP, me imagino, ¿no? Exacto, o sea, sí que es verdad que lo habitual es tener un sistema donde te encuentres un ecosistema de soluciones integradas, ¿vale? Y la mejor manera para integrar soluciones es que precisamente lo que esté por debajo pues sea una base de datos comercial, por ejemplo. Vale, o sea que podemos entender casi como el ERP como una especie de base sobre la que se pueden conectar otros sistemas de una forma más unificada y más fácil, ¿no? También. Una pregunta, ¿qué usuarios se ven más beneficiados y cuáles van a soportar a lo mejor o van a tener menos ventajas y tener que soportar una nueva carga de trabajo cuando instalas un ERP? Cuando una empresa decide implantar un ERP en su gestión, dependiendo desde el prisma desde el que lo mires, pues podrás encontrar diferentes ventajas. Si lo miras desde el punto de vista de un propietario o de un gerente, pues obviamente va a tener la información a tiempo, va a tener la información integrada, va a tener acceso a esa información de manera mucho más fácil. Mucho más fácil. Claro. Digamos, en los niveles de gerencia, que digamos es lo más obvio, sí que van a tener ventajas, pero también en otros niveles, en niveles, por ejemplo, más operativos. Desde el punto de vista del usuario, pues obviamente vas a tener la facilidad de acceder a la información porque va a estar todo integrado en una única plataforma, pero es que además también lo que es la usabilidad o la navegación dentro de la propia aplicación, pues te va a permitir fácilmente poder estar consultando una ficha de mayor al mismo tiempo que estás haciendo una factura o incluso si quieres sacarte información del ejercicio pasado. O sea, que podrías navegar por dentro de la aplicación, saltando incluso entre información, si tienes permiso, ¿no?, de los diferentes departamentos, claro, a golpe de clic, digamos, ¿no?, sin tener que sacar un informe de un sistema. Exacto, y de otro. Exacto. ¿No? Pero hay otro actor que también se ve beneficiado, que es el departamento de IT. El departamento de IT ya va a contar con un sistema, con una solución, pues que a lo mejor se puede actualizar sola. ¿Vale? Y que no tiene que mantener el departamento de IT, que ya lo mantiene el propio partner que te ha implantado. Sí, yo entiendo que también la ventaja para el departamento informático de contar con una sola herramienta y no, a veces su función es encontrar un conjunto de herramientas que funcionen, y mientras que con una solución integral pues ya un poco se asegura pues esa vigencia del programa a través de actualizaciones y correcto demás, ¿no? Vale, a nivel de infraestructura comentábamos la importancia de contar con un sistema local o un sistema en la nube. ¿Hay alguna recomendación en función del tamaño, del tipo de empresa? No hay ninguna recomendación en función de tamaños de empresa. Sí que es cierto que esto casi depende más de la cultura de la empresa que otra cosa. Hay mucha gente que no está dispuesta o no se siente cómoda a tener los datos fuera de su empresa. Prefiere custodiarlos, digamos, dentro de su empresa que tenerlos en un servidor de Amazon o de Microsoft o lo que sea. Por ejemplo. Vale. Sin embargo, por ejemplo, si eres una empresa pequeña, también puedes contar con un sistema en la nube, igual que si eres una empresa grande, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. En este caso hay soluciones cloud desde lo que hablábamos antes, segmentos de micropyme autónomo hasta pues, cualquier tipo de empresa. Perfecto, o sea que depende más de una decisión cultural o de la forma de trabajar interna de la empresa. Desde mi punto de vista es más así, realmente. Vale. El tema, por ejemplo, de la formación, porque entiendo que una de las dificultades o uno de los temores que más puede estar en una empresa a la hora de cambiar un sistema es que todo su personal, digamos, ya está acostumbrado a una forma de hacer las cosas y con un nuevo sistema tienen que aprender y adaptarse, ¿no? ¿Cómo plantea la formación la implantación de un ERP?
Dentro de la implantación de un ERP siempre tiene que haber obligatoriamente una etapa donde se capacite al usuario y otra donde se le acompañe al usuario hasta que realmente nosotros hacemos el símil de, bueno, te llevamos de la mano hasta que tú ya caminas solo, ¿no? Pues es un poco eso. Sí, muchas veces el usuario tiene la sensación de que el programa que está utilizando pues lo usa al 20% de la capacidad, ¿no? Y entiendo que una parte importante de esa implantación, de esa formación, es sacarle partido y adaptarlo un poco a la realidad de la empresa, ¿no? Claro, o sea, aquí hay una formación, o sea, debe existir una formación estándar y debe existir también una formación un poco más específica a tu caso concreto, ¿vale? Pero luego no nos tenemos que quedar ahí, también hay que tener en cuenta que el producto evoluciona, salen cosas nuevas, tú también evolucionas, tu empresa evoluciona y yo creo que deberíamos de ir pensando en... Claro, un acompañamiento, digamos, tecnológico a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, otra cuestión muy relacionada son los desarrollos, ¿no? Sí. ¿Mi empresa es diferente o pienso que es muy diferente, digamos, y que tiene procesos que quiero seguir manteniendo porque a lo mejor hacen que sea diferente a mi competencia, ¿no? Que me permite diferenciarme? ¿Me adapto yo al ERP o el ERP se puede adaptar un poco a mi negocio? Tienes diferentes opciones. Sí que es verdad que hay en el mercado de ERPs con una funcionalidad estándar muy amplia, donde solamente hay que parametrizar determinados casos y ya, bueno, te queda funcionando con el estándar, pero si aún así dentro de ese estándar hay alguna parte que no cubre tus necesidades, pues se pueden hacer desarrollos a medida solo en esa parte. Vale, o sea que no se trata de desarrollarlo todo a medida, que a veces te sales un poco del estándar, digamos, de la industria, pero sí se permite sobre los sistemas RP hacer personalizaciones. Sí. Perfecto. Bueno, relacionado con esto, por ejemplo, soluciones propietarias. Entiendo que en el mercado de los RP sí que hay algunas marcas muy potentes que llevan muchos años trabajando, pero también en el entorno web pasa más, a lo mejor hay soluciones de software libre. Aquí, ¿cuál es la solución o depende también de algunos factores? A la hora de escoger un software para una empresa, yo creo que debes hacerte una serie de preguntas que son las mismas, ¿vale? Independientemente de si es software libre, si es software propietario o si es software a medida, ¿vale? Porque también puede ser un desarrollo que tú encargues a medida. Yo creo que ahí tienes que hacerte siempre las mismas preguntas. Primero debes cualificar el producto. Tienes que hacerte ciertas preguntas. Oye, ¿resuelve mis necesidades actuales? ¿Resuelve mis necesidades futuras? También un poco de futuro. Exacto, o por lo menos en el horizonte que yo soy capaz de ver, voy a ser capaz de resolverlo. Que tenga una proyección, digamos, ¿no? Correcto. Es un software ágil, garantiza la evolución legal, por ejemplo. Pues, oye, pues todas esas preguntas debes hacértelas. De la evolución legal, por ejemplo, en apartados como el financiero o en apartados como el laboral. Es fundamental, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Luego tienes otra parte que tienes que cualificar, que es el fabricante del producto. Cuántos años lleva, tienes que conocer su solvencia, tienes que saber cuál es el target de ese producto, si tú estás dentro de ese target. ¿No? Porque hay, entiendo, soluciones más, como tú decías antes, ¿no? Más para un sector orientadas, o no es lo mismo tener experiencia en el sector hotelero, por ejemplo, o industrial, de fabricación, ¿no? Por ejemplo. Y luego la última parte, que para mí es la fundamental, que es la clave para que un proyecto de implantación sea un éxito, que es cualificar al partner, ¿vale? Tú tienes que saber si ese partner, exactamente igual que el fabricante, si es una empresa solvente, cuántos empleados tiene, quiénes son los consultores, qué clientes tiene, cuántos clientes tiene de tu sector, por ejemplo. El partner, que ya sería la empresa encargada, digamos, localmente de hacer la implantación. Exacto, el implantador de ese software en tu empresa. Perfecto. Por lo tanto, a la pregunta software libre, software propietario, la respuesta es no lo sé. Otra duda que suele ser muy frecuente cuando te planteas cambiar una solución a tipo ERP es: yo llevo trabajando ya 10, 15 años con un software y tengo todo el histórico, tengo mis clientes, tengo mis pedidos, mis compras. Toda esa información histórica para mí tiene un valor. Cuando cambio a un ERP, ¿pierdo esa información o hay alguna solución, se puede migrar? Realmente la información de tu sistema actual, sea el que sea, se puede llegar a migrar a la nueva base de datos, a la nueva plataforma. El día que tú arranques con tu nuevo ERP, vas a contar con tus datos maestros de clientes dados de alta, con tus proveedores, tus fichas de artículos, precios, stock iniciales, fichas de mayor, diario contable. Todo eso se puede migrar siempre. Todo eso se puede migrar siempre.
Luego tenemos la parte del histórico donde no siempre se puede migrar y dependerá también del origen de los datos, de la estructura de los datos y que sean compatibles. Estamos hablando, por ejemplo, de esos movimientos de compra, de esas facturas. Claro, o sea, y del demás. detalle de las ventas, por ejemplo. Si no es posible migrarlo, bueno, siempre cabe la posibilidad de hacer un proyecto de Business Intelligence donde sí que se pueda atacar a la información de los diferentes orígenes. Este Business Intelligence es uno de esos acrónimos que decías al principio, ¿no? que nos permite analizar la información de la empresa. Comentas que se podría trasladar tanto la información del sistema antiguo como la del nuevo RP y sumarla en el BI, digamos, por ejemplo, claro, para atacar un solo origen y Sí, no sí. perder información histórica, ¿no? Sí, sí. Perfecto. A nivel, por ejemplo, de tiempos de implantación, o sea, entiendo que estos son proyectos complejos y por lo tanto llevan un tiempo, lo que decías antes también de la importancia de la formación. ¿Cuánto se puede demorar esto en meses, por ejemplo? En meses, aproximadamente la media que tenemos estimada es que entre 3 y 6 meses ya puedas estar funcionando con tu nuevo sistema. Que son proyectos un poquito más complejos, bueno, pues sí que es verdad que te puedes alargar hasta un año. ¿Cuál es la complejidad, por ejemplo, de un proyecto que incluya qué módulos puede ser un poco más complejo? Por ejemplo, te doy la vuelta. La parte más sencilla que podemos arrancar en un mes es la parte financiera. Esa parte es muy sencilla porque realmente es un traspaso de datos, una formación y ya estamos funcionando. Cuando ya estamos hablando de una parte más operativa, más de gestión, más de almacén, quizás ahí sí que necesites un poquito más de tiempo. Supongo que una de las principales ventajas de cambiar, o uno de los motivos para cambiar a un sistema de RP también es la posibilidad de conectarle otros sistemas de gestión, como puede ser lo que decíamos de un CRM o un sistema de gestión de almacenes, por ejemplo. Un sistema de gestión de almacenes avanzado, ¿qué implica? ¿Qué ventajas tiene? Un sistema de gestión de almacenes realmente te ayuda pues, a optimizar toda digamos, el eslabón de la cadena de suministro, ¿no? tuya, donde realmente preparas la expedición y envías la mercancía, te ayuda a optimizarla. ¿Qué obtenemos con todo esto? Pues, oye, pues minimizamos errores a la hora de preparar pedidos, minimizamos devoluciones de clientes, por lo tanto, con lo cual estamos, claro... la posibilidad de enviar un paquete, digamos, que contiene otra cosa que... Exacto, incluso tienes la posibilidad de que se grabe en vídeo cómo preparas los pedidos, de forma que un cliente te dice, oye, que te pedí 8 y me mandaste 7. Pues, oye, vamos a ver el clip de vídeo justo donde se preparó ese pedido concreto. Y lo ves y, oye, pues que yo te metí 8 en la caja. Pero es que además controlas el inventario a tiempo real, con lo cual sabes exactamente lo que tienes y no solo lo que tienes, sino dónde lo tienes. Dónde lo tienes, una gestión de ubicaciones, por ejemplo. La naturaleza de un proyecto de SGA no es controlar el almacén desde un punto de vista económico. Es controlar el almacén desde un punto de vista de unidades. O sea, que nos olvidamos, digamos, del valor de esas unidades, sino lo que hacemos es una gestión física de dónde se encuentra, lo que entra, lo que sale, lo que tardan los operarios en hacer cada una de las acciones y dónde se encuentra. O sea, incluso puedes controlar con un SGA el tiempo dedicado a reponer, por ejemplo, almacén, por ejemplo. O preparar pedidos para clientes. Exacto, tú sabes en cada momento lo que ha hecho cada operario y cuánto tiempo ha tardado. Entonces, incluso un SGA te puede servir para gamificar un poco el trabajo también, ¿no? Y a lo mejor establecer un sistema de recompensa basado en número de pedidos. Servidos durante un tiempo. Por ejemplo. Vale, perfecto. ¿Y otros sistemas más tipo, por ejemplo, CRM que se conectan con dispositivos como eso, una tablet para un comercial? O hablábamos de el sistema de soporte postventa, o sea, ¿qué otros sistemas puedes conectar? Un sistema de este tipo es capaz de comunicarse, pues obviamente con muchos tipos de hardware, desde una planta de fabricación, por ejemplo, pues que te vaya diciendo las unidades que se han fabricado, las unidades que se han rechazado, por ejemplo, incluso desde un almacén, donde puedes incluso mapear tu almacén con lucecitas para que el operario sepa dónde tiene que ir a buscar o dónde no, y que se vayan encendiendo y apagando. El concepto un poco de pick to light, ¿no? Correcto, pick o put to light, que es justamente eso, sí, sí. Vale. Y otro tipo de dispositivos, me imagino, inteligentes que cada vez se van teniendo más presencia también en almacenes, en oficina, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, un e-commerce a la hora de vender online también es mucho más sencillo cuando tienes una estructura tipo ERP en la empresa, ¿no? Para organizar categorías, organizar marcas, fabricantes y demás, ¿no? Efectivamente, tú dentro de la ficha del cliente o de la ficha del artículo, pues vas a tener una serie de campos donde tú podrás hacer las clasificaciones que tú quieras. Pero este tema yo creo que tú sabes más que yo, o sea, lo habrás sufrido bastante más que yo seguramente cuando has tenido que conectar con un sistema con una base de datos, digamos, comercial, o cuando has tenido que conectar con un sistema con una base de datos propietaria. Es cierto que nos facilita una estructura de tipo ERP, nos facilita un entorno donde poder tener esa información como tú comentas, o por ejemplo,
activar o no un cliente para que pueda comprar o no online, o un producto para que sea visible o no, pero al final hay un trabajo que creo que tiene mucho que ver con lo que decías antes de la formación, un trabajo que tiene que ver con la propia estructura de la información dentro, ¿no? Porque yo puedo tener las categorías, pero las puedo tener pensadas para vender online o para gestionar Para explotar, internamente. sí, sí. O sea, que entiendo que un poco lo que decías antes, ¿no? Sacar el máximo partido a un RP es fundamental, esa parte de consultoría. Hay empresas que además de hacer la implantación luego ofrecen sistemas una vez puesto en marcha para seguirles sacando, digamos, provecho. Esa es una de las preguntas que hablábamos al principio de cualificar al partner. Tú también tienes que saber si ese partner, oye, pues te puede hacer desarrollo, si te puede dar la formación, si luego además también cómo va a ser ese soporte que te va a dar y cómo te va a acompañar. Todo eso tienes que validarlo o cualificarlo antes de. Vale. Uniendo esto con la parte de tiempos y costes, ¿vale? Hablando ahora de la parte económica, un sistema RP, desde lo más pequeño que se pueda implantar, que me comentabas al principio que tiene sentido para un usuario. Sí, claro. ¿Desde cuánto estamos hablando? Y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Me imagino que depende mucho de la complejidad, ¿no? Ten en cuenta, Tony, que esto se considera una inversión. Entonces, realmente lo que tienes que estudiar es el retorno de esa inversión. Entonces, ¿cuánto te cuesta a ti no tener el RP? ¿Vale? Si eres capaz de calcular, o alguien es capaz de calcularte cuánto te cuesta a ti no tenerlo, pues entonces sí que ya tienes una cifra más o menos aproximada de hasta cuánto deberías de ser capaz de llegar. O sea, estamos hablando de que lo planteas más bien como un retorno en base al ahorro, por ejemplo, en costes administrativos. Es la única manera, es la única manera. Y estábamos hablando de en torno a 1,5% que se considera que sobre la cifra de negocio que tenga la empresa debería invertir en tecnología de Es la cifra recomendable. Entre un 1 y un 1,5% de tu cifra de negocio debería estar dirigida a IT. Vale, y esto para pasarlo a cifras que podamos entender a nivel de euro, por ejemplo, en proyectos lo más pequeño posible, un proyecto que simplemente quiera facturar o, como tú decías antes, lo más sencillo que sería poner en marcha una parte financiera. Podemos estar hablando de a partir de algunos miles de euros. Exacto. Hasta pues añadiendo módulos por proyectos de algunos miles más. De algunos miles. Vale, perfecto. Este tipo de inversiones entiendo que son totalmente subvencionables, ¿no? Porque correcto, realmente implican una innovación en la empresa, hay una mejora en los procesos, hay una reducción del coste de papel, por ejemplo, de la transmisión de información entre departamentos. O sea, esto es un objeto que se puede considerar subvencionable, ¿entiendes? Correcto, se considera innovación, por lo tanto se puede ser un objeto subvencionable, sí. También hay otros mecanismos que pueden resultar fiscalmente interesantes, como por ejemplo hacer operaciones de renting. Un renting tecnológico, por ejemplo, sí que es cierto que aplazas la inversión a medida que lo vas también retornando y por ejemplo, la cuota es 100% deducible como gasto. Vale, porque lo que sí ya no consideran el software como un objeto de inversión. Digamos, correcto, sí, en ese caso sí. Perfecto. Pues, Ruimán, te agradezco un montón toda la información que hemos comentado sobre los sistemas de gestión ERP. Como decimos, es la base sobre la que se construye probablemente el resto de ecosistema de la empresa, desde las soluciones e-commerce, pero también soluciones de CRM para comerciales, soluciones avanzadas de gestión de almacenes. Hemos dado un repaso muy genérico sobre la importancia y las ventajas del ERP, pero me gustaría contar contigo para seguir profundizando y a lo mejor atendiendo algunas especificidades, como tú decías antes, de verticales para sectores concretos, para áreas, departamentos concretos. Por mi parte, encantado de participar en este proyecto tuyo y, por supuesto, a tu disposición. Pues gracias, Ruimán. Gracias a ti.